Presentamos a continuación la conferencia inaugural La lengua española y su internacionalización. Invitamos a subir al podio al orador Francisco Moreno Fernández, director del Observatorio Global del Español del Instituto Cervantes y director del Heidelberg Center for Ibero-American Studies de la Universidad de Heidelberg. Buenos días, señor director de la Academia Chilena de la Lengua, excelentísimo señor rector de la Universidad Católica de Chile, señor consejero de la Embajada de España, señora directora del Centro Heidelberg para América Latina, señora directora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Chile, autoridades, señoras, señores, querido Humberto López Morales, querido Orlando Rosardi, muy buenos días a todos. Agradezco mucho la posibilidad de participar en este homenaje en calidad no solo como profesor Humboldt en la Universidad de Heidelberg, sino también en calidad de director del Observatorio Global del Español del Instituto Cervantes, creado recientemente con el objetivo de llegar a un análisis y a un seguimiento de la evolución del español en el mundo en lo que se refiere a su demografía, a su uso, a su enseñanza, a su aprendizaje y a su estudio. Ese es el fin de nuestro nuevo centro y me honro mucho en poder representarlo. El motivo que nos reúne aquí en Santiago en este julio de 2024 no puede ser más justo, más inexcusable, más necesario ni más noble. El homenaje a una figura como la de Humberto López Morales no solo hace justicia a una vida dedicada al estudio y a la divulgación de la lengua española o castellana, sino que además devuelve a Humberto López Morales una pequeña parte de lo mucho que las comunidades hispanohablantes, la cultura hispánica, los estudios sobre el español y muchos de los que estamos aquí con nombres y apellidos hemos recibido durante décadas de su humanidad, de su lealtad y sabiduría. La vida lo ha traído a Chile para vivir estos años y estoy seguro de que Chile sabrá tratarlo, ya lo está haciendo, con el respeto, la amabilidad y las facilidades que merece el brillo académico y humano de Humberto López Morales y que merece el afecto que él mismo profesó siempre a estas tierras del sur, de las que muchos estamos lejos, pero de las que nunca nos sentimos alejados. Ojalá pueda conseguir debidamente un permiso de residencia permanente o la nacionalidad por gracia. Pero vamos al tema para el que me han traído aquí. En los próximos minutos quiero reflexionar sobre un tema que Humberto López Morales dominó como nadie y por eso me presento ante ustedes con la humildad y con el temor del discípulo que no quiere dejar en mal lugar a su maestro. Quisiera ocuparme de los procesos de internacionalización que ha experimentado el español a lo largo de la historia, en su complejidad geográfica, sociopolítica, económica y cultural. Esa complejidad se refleja, por ejemplo, en el estatus político que disfruta dentro de las instituciones internacionales, en el estatus que ocupa dentro de las propias naciones hispanohablantes o en la dinámica migratoria y comunicativa mundial. Pero vayamos paso a paso. Sensu stricto, la internacionalización del español se inició en la Europa de los siglos XVI y XVII, por cuanto su estudio y conocimiento estuvo muy extendido y estuvo hasta de moda, muy de moda, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, por no hablar de Italia o Portugal, mucho más cercanas culturalmente a España. Sin embargo, esa difusión, potenciada por una circunstancia política favorable, alcanzó exclusivamente a los grupos más pudientes o ilustrados en Europa. Por otro lado, en Norteamérica, en el norte de África, en Filipinas, si bien el español había sido lengua de uso desde los siglos XV, XVI, XVII, según el territorio, la aparición de nuevos actores políticos en forma de naciones-estado, especialmente después del siglo XIX, acabó convirtiéndola en una lengua deuteragonista, cuando no extranjera. Uno de los indicadores que pueden reflejar el alcance del peso político de una lengua es la consideración jurídica que se le otorga.
esto es, su reconocimiento como lengua oficial. Como es sabido, el reconocimiento de las lenguas oficiales no es algo que dependa de razones puramente lingüísticas, sino que depende también de cuestiones políticas. En este sentido, el español comenzó a ser realmente internacional a partir del siglo XIX, cuando se crearon las naciones independientes americanas, que le dio entonces un sentido político no colonial, sino un sentido político de relación entre naciones. Ahí es donde puede decirse que se creó esa inicial internacionalización del español y además a partir de decisiones que correspondían ya a las nuevas naciones desde un punto de vista político, desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista socioeconómico. Y a partir de ahí, de esa internacionalización nacida de las nuevas repúblicas americanas, el español comenzó una internacionalización que se ha convertido en un proceso de penetración en otros muchos territorios y donde el español antes no tenía un arraigo o una presencia tradicional. En lo que se refiere a la oficialidad del español, como decía, es un concepto que está basado principalmente en razones políticas y no razones lingüísticas. Y eso explica que una lengua que no tiene un uso tradicional o un uso popular en un territorio determinado puede alcanzar la consideración de oficial dentro de ese territorio donde nunca ha tenido una presencia tradicional, como puede ser el caso del inglés o el francés en algunos países de África. Y también explica que una lengua con un gran arraigo y una larga trayectoria en un territorio no alcance nunca el reconocimiento de la oficialidad, como es el caso del inglés en los Estados Unidos, o como es el caso del español o castellano en la Argentina, en México o en Chile. Son razones políticas las que hay detrás. La consolidación política del español en naciones configuradas a partir de la administración española anterior al siglo XIX no ha dependido de la denominación o el reconocimiento que la lengua recibiera en la documentación jurídica previa a esa época de las independencias, sino que cada país ha resuelto la inclusión o no de la lengua como lengua oficial en su constitución, atendiendo a unas particulares circunstancias históricas de cada territorio. Argentina en el año 94, Chile en el 2001, México en el 2017, Puerto Rico en el año 70, la República Dominicana en el 94, Uruguay en el 17, no mencionan lengua oficial alguna en su constitución, si bien Puerto Rico exige el conocimiento del español y el inglés, hablado y escrito, para acceder a la Asamblea Legislativa Nacional. Argentina incluye la denominación de idioma nacional, sin especificar etiqueta alguna, y México menciona expresamente las lenguas de los pueblos indígenas, pero no menciona expresamente la lengua española. Y por su parte los países centroamericanos, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Cuba, Guinea Ecuatorial, optaron por la denominación español. Aquí tienen un cuadro donde aparece cómo se refleja la oficialidad de la lengua o no oficialidad de la lengua en cada caso. Decía que esos países optaron por la denominación español, al tiempo que Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay, junto a España y El Salvador, optaron por la denominación castellano. Y en estos últimos casos, lo habitual es la mención y el reconocimiento de la oficialidad o la especial consideración de otras lenguas de esas mismas naciones. En cuanto a los países que, sin ser hispánicos, han mantenido o mantienen una estrecha relación con los países hispanohablantes, solamente Filipinas menciona el español en su constitución, por presentarlo como una lengua de promoción voluntaria y uno de los idiomas en que se promulga el propio texto jurídico constitucional. No se menciona en Andorra, tan cerca de España, cuya única lengua oficial es el catalán, a pesar del multilingüismo de facto de ese territorio, donde el español tiene una gran presencia.
No se menciona en el caso de Gibraltar, aunque tiene muchos hablantes de español, como tampoco se menciona en el caso de Belice, a pesar de la gran proporción de beliceños que conocen el español. Probablemente más del 60% de los beliceños pueden comunicarse en español sin ningún tipo de problema. En los Estados Unidos, cuya Constitución no menciona una lengua oficial, como comentaba, se halla un amplio conglomerado legislativo en que, a pesar de lo que recuerda la historia del sureste de la Unión, donde el español llegó bastante antes que el inglés, el español solo aparece para garantizar los derechos civiles de los hispanohablantes por su proporción demográfica, muy a menudo es el 5%, en algunos ámbitos como el de la sanidad o el ámbito procesal. La redacción de la Constitución de Nuevo México es una redacción que se hizo en español y que se hizo en inglés, y ha pasado a ser prácticamente, en lo que se refiere a la versión en español, un vestigio del pasado sin apenas trascendencia jurídica. El movimiento, además, por la oficialización del inglés, ya ha conseguido que estados de tan profunda raíz hispánica como California, Arizona, Colorado o Florida hayan oficializado el inglés dentro de su territorio. El proceso de internacionalización, sin embargo, queda mejor constatado en la oficialidad alcanzada en los organismos internacionales, tanto regionales como transregionales. La base política sobre la que se ha asentado la internacionalización del español durante las últimas décadas ha sido su oficialidad en el sistema de las Naciones Unidas. Ese es el gran espaldarazo que ha recibido la lengua en el ámbito internacional, político internacional. El español es una de las 6 lenguas oficiales con las que actualmente cuenta la ONU, junto al árabe, el chino mandarín, el francés, el inglés y el ruso. Y ese estatus de oficialidad tiene su origen en la Carta de las Naciones Unidas firmada en el año 45, que establece textualmente que los textos en chino, francés, ruso, inglés y español son igualmente auténticos. La redacción de la Carta estaba prevista inicialmente en lo que se consideraban las 4 lenguas principales, el chino, el francés, el ruso y el inglés, cuyos países de referencia además eran miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Aunque la importante contribución realizada por los estados latinoamericanos, principalmente, durante la conferencia de San Francisco, hizo que finalmente se incluyera también el español, por acción sobre todo de los estados americanos. Así, durante el primer periodo de sesiones de la Asamblea General, se aprobó su reglamento provisional que establece que 5 idiomas son los oficiales en todos los órganos de las Naciones Unidas. Esos 5, los 4 que decía antes, más el español. Sin embargo, hubo que esperar hasta el año 48, durante el tercer periodo de sesiones, para que el español fuera reconocido ya no solo como oficial, sino como lengua de trabajo, gracias a una propuesta planteada, en este caso, por Filipinas. De este modo, desde el año 48 al año 68, año en que se decidió también incluir al ruso como lengua de trabajo, el español disfrutó de ese estatus junto al inglés y al francés. Posteriormente, en el año 73, la Asamblea General de la ONU aprobaría la incorporación del árabe al repertorio de las lenguas oficiales de las Naciones Unidas, al tiempo que ampliaba el número de lenguas de trabajo a los 6 idiomas oficiales, para incluir también el chino y el árabe. Actualmente, las 6 lenguas son oficiales y son lenguas de trabajo. El reconocimiento internacional del español, el reconocimiento oficial de que goza el español en las constituciones o en los organismos internacionales, es consecuencia de decisiones, de negociaciones políticas que en muchos casos no tienen que ver con la naturaleza internacional propiamente dicha de la lengua. Cabe preguntarse, pues, en qué consiste tal naturaleza o qué consideración recibe internacionalmente el español. Las publicaciones que durante las últimas décadas han prestado atención a la dimensión sociopolítica del español, así como la forma en que esta lengua se presenta desde determinadas entidades políticas,
hacen uso de diversos adjetivos para caracterizarlas. Entre ellos, los más repetidos son internacional, global, universal. La consideración del español como lengua internacional es sin duda la más utilizada desde diversas perspectivas. El español lengua internacional fue el título que Rodolfo Barón Castro dio a una de sus conferencias, publicada en el año 75 y planteada desde una perspectiva puramente histórica. O el español lengua internacional fue el tema del Congreso de la Asociación de Lingüística Aplicada, celebrado en Granada en el año 92. En ambos casos se hace referencia al español más bien desde una perspectiva histórica, pero en el segundo caso se propone una perspectiva que tiene que ver con la enseñanza de la lengua y con la lingüística aplicada. Además de la perspectiva histórica y de la perspectiva educativa, hay una tercera perspectiva a la hora de hablar de español internacional, que es la que afecta al carácter multinacional de la actual comunidad hispánica. Así se aprecia en la comunicación presentada por Juan Luis Cebrián en el año 2004 en el Congreso Internacional de la Lengua Española, una comunicación titulada precisamente El español lengua internacional. Vemos que el título se repite, en la que se hablaba del proceso de globalización y por el que se hace borrosa, al utilizar ese paraguas de la globalidad, se hace borrosa la distinción entre el español europeo y el español americano. Esta última argumentación se observa también en algunos autores que utilizan la denominación español global. Cuando Clermont Molinero o Darren Puffy aplican el adjetivo global al español, parten de la base del carácter multinacional de su propia comunidad nativa y se refieren principalmente a la índole general de sus normas, de las normas que rigen el uso, sobre todo escrito, del español, lo que tiene que ver con lo que se llama técnicamente la planificación del corpus, la planificación de las normas del español, y que tiene que ver con las políticas prestigiadoras que propugnan el uso del español a un nivel mundial, dentro de lo que se llama técnicamente la planificación del estatus de la lengua. Desde esta perspectiva, el español se presenta como un idioma ajustado a un modelo de alcance global, principalmente dentro de su propio dominio, de los territorios hispánicos, aunque con proyección en otros espacios multilingües. Esta es la propuesta de Marc Molinero y de Darren Puffy. Ahora bien, en general, Marc Molinero y Puffy utilizan la etiqueta español global para presentar una crítica ideológica contra el poder simbólico acumulado por entidades como la Real Academia Española o el Instituto Cervantes, a los que se les achaca, por un lado, un deseo de monopolizar la planificación del corpus y del estatus del español, y por otro, un desprecio por las consecuencias lingüísticas de la internacionalización. Una lengua cuanto más internacional es menos homogénea y eso puede ir en detrimento de las variedades dialectales y puede provocar el desplazamiento o la minoración de las lenguas minoritarias. Naturalmente, esta perspectiva que acabo de presentar, la de Marc Molinero y la de Puffy, que ve como neoimperialista o como neocolonialista cualquier iniciativa nacida de España, no refleja una verdad absoluta e incluso puede decirse que en gran parte es injusta, en gran medida por el propio sesgo ideológico de la propuesta o de la interpretación. Otra de las denominaciones usadas para el español es la de lengua universal. A este respecto, la referencia más destacable es la del filósofo Julián Marías, el padre del novelista Javier Marías, quien en 1985, el padre, publicó un artículo en prensa titulado Las lenguas universales. Estas lenguas se distinguían de lo que llamaba Marías las lenguas multitudinarias. Las lenguas universales para Marías se caracterizan como creaciones históricas transmitidas de un pueblo para otros pueblos, que las hacen propias y que sirven como medio para la superación del aislamiento o para un instrumento o como un instrumento para la humanización recíproca. Esta caracterización tenía un colofón
en forma de pregunta, que era ¿qué condiciones son necesarias para que una lengua pueda recibir el calificativo de universal? ¿A partir de qué momento una lengua comienza a ser universal? La respuesta la ensayó Rafael Rodríguez Ponga unos años después, proponiendo la necesidad de lo que él llamó las 5 Cs. Una lengua puede ser universal si tiene cohesión interna, si tiene detrás una gran comunidad, si tiene una cultura de peso, si tiene una colonización, si ha experimentado un proceso de colonización o protagonizado un proceso de colonización, y si está basado en el comercio. Todas esas cualidades y atributos, de un modo u otro, podrían reconocerse en la lengua española. Un interesante aspecto relacionado con la internacionalización de la lengua española es la de su utilidad como lengua franca. Esas lenguas que permiten entenderse a los que no son nativos en esa misma lengua. De hecho, Santiago de Mora ya en 1992 se planteaba el dilema designativo. Decía: ¿el español lengua internacional o lengua franca? ¿Qué es o cómo es? Como es conocido y aceptado, el español ha servido como lengua franca manejada para la comunicación entre hablantes no nativos a lo largo del proceso de colonización, principalmente en América, pero también en Asia, también en África. Ese tipo de lenguas francas que permiten la comunicación entre no nativos en América y en general en la época del siglo XVI y XVII se llamaban lenguas generales, de las que han existido y existen claros ejemplos en la América hispana. El náhuatl es una lengua general, el quechua, el guaraní. En este caso, el español sería, pues, una lengua general entre lenguas generales, puesto que también permitía la comunicación entre hablantes de náhuatl y hablantes de quechua, por ejemplo. No es tan sencillo, sin embargo, determinar hasta qué punto el español es lengua franca en la actualidad para la comunicación entre no nativos ajenos al espacio hispánico. Podría pensarse en contextos específicos en los que el uso franco sería más que posible, de hecho lo es. Pongamos como ejemplo ámbitos de la comunicación entre brasileños y estadounidenses. Es bastante probable que entre unos y otros se encuentren el español como lengua franca. Asimismo, la evolución del aprendizaje y la enseñanza de la lengua, su difusión como lengua segunda y extranjera, permiten pensar en el carácter franco del español en foros políticos y diplomáticos internacionales, especialmente en situaciones no protocolarias. Cada vez hay más diplomáticos que saben español en todo el mundo, también podría encontrarse entre hablantes vinculados a países cercanos al mundo hispánico. Hablaba antes de Gibraltar, de Andorra, de Belice, de Estados Unidos. Hay muchos países cercanos al mundo hispánico que podrían entenderse en español con otros hablantes no nativos de español. Con todo, insisto, el carácter franco del español es una realidad difícilmente mensurable. Por otro lado, hay un concepto que es el concepto de lengua auxiliar. Este concepto solía aplicarse a las lenguas artificiales creadas para la comunicación universal. En el siglo XIX hubo un boom de creación de lenguas artificiales, como el esperanto o como el volapük, o para fines específicos, como las taxonomías o las notaciones científicas. Esa etiqueta podría servir también para el español, que de este modo podría ser denominada lengua auxiliar internacional, o la propuesta que yo hago es que pueda considerarse como una lengua nodal, por servir como instrumento de conexión entre nodos o puntos de encuentro y contacto para el cumplimiento de determinadas funciones. Los idiomas nodales serían puntos de encuentro para el desarrollo de tareas realizadas por hablantes de lenguas muy diversas. Evidentemente no habría un solo punto de encuentro, el más importante actualmente es el inglés, pero el español también sirve de punto de encuentro en determinados ámbitos, como lo es el chino, por ejemplo. Es decir, habría una configuración en forma de red libre de escala. Es decir, el empleo internacional de las lenguas se dispondría de una forma similar a esta, que es en forma de redes libres de escala, donde la concurrencia hacia un nodo o hacia otro no impediría la concurrencia o la confluencia hacia otro de los nodos. Aquí no hay exclusividad, hay utilidad de forma de red reticular. Desde este punto de vista, el español sería
podría ser considerada una lengua nodal por su utilidad potencial nodal para el comercio, para el turismo, para la cultura, para las tecnologías, para la música, para las relaciones internacionales, cada vez es más útil en ámbitos determinados y es lengua de encuentro en ellos. En cuanto al español global, de nuevo, resulta inexcusable aludir a la posibilidad de utilizar tal denominación pensando en una comunicación realmente transnacional en latitudes diferentes. La cuestión merece un mínimo análisis porque no es tan obvio que el español sea una lengua realmente global. Por dudar, incluso yo dudaría de que el inglés sea una lengua realmente global. Pero vamos paso a paso también. Si partimos de la caracterización que Thomas Eriksen hizo de la globalización en el año 2007, uno de los grandes expertos en globalización, podríamos proponer que una lengua global debería mostrar en su grado más elevado los factores deslocalización, aceleración, estandarización, interconectividad, movilidad, mezcla, vulnerabilidad y relocalización. No se asusten, lo iré tratando poco a poco. Esto significa que una lengua nodal, una lengua global, no debería estar necesariamente anclada a un territorio, sería objeto de una estandarización, una regulación derivada de acuerdos internacionales, facilitaría la conexión de múltiples agentes por canales diversos, se vería implicada en desplazamientos humanos debidos a migraciones, al ocio o a los negocios, experimentaría mezclas en su forma y en sus usos, resultaría más vulnerable a procesos de cambios externos, sería más sensible a esos cambios externos y admitiría también su interpretación como instrumento de identidad local o regional. Como cabe suponer, el español refleja estos factores, pero no de manera en su máximo grado, sino de manera desigual, por lo que su naturaleza global sería como mínimo relativa, y con el fin de alcanzar y de analizar los factores de globalización propuestos por Eriksen en relación con el español, podríamos proponer una ordenación de estos factores de la siguiente manera, donde el grado mayor sería el de la estandarización y el grado de menor influencia sería el de la deslocalización. De acuerdo con esa interpretación, la estandarización, es decir, el poseer un corpus de reglas sólido, potente, sería uno de los rasgos más importantes de la lengua española, mientras que el más débil sería su deslocalización, es decir, la posibilidad de que lo hable gente que esté situada o que viva en orígenes muy remotos. Pero vamos a detenernos mínimamente en cada uno de estos factores, como he prometido antes. Deslocalización. Ese factor fue decisivo en el proceso de difusión de la lengua, por la presencia universal de todo el complejo cultural y tecnológico que se expresó entre los siglos XVI y XVIII. Sin embargo, desde comienzos del siglo XIX, el valor deslocalizado de la lengua española, el valor deslocalizado de la cultura en español, fue reduciéndose mientras su espacio eran ocupados. Lo que el español fue en el siglo XVI y el siglo XVII, ese espacio fue ocupado primero por el francés y después por el inglés. En la economía, el real de A8, que fue la primera divisa que funcionó realmente como divisa en el mundo, el real de A8 español, fue sustituido por la libra y después, más recientemente, por el dólar. Actualmente, la posibilidad de hablar español fuera de las comunidades hispanohablantes existe sobre todo en foros y espacios culturales internacionales o en nudos de comunicación físicos o virtuales, pero no de una forma totalmente deslocalizada. Segundo factor, la aceleración. Se trata de un factor externo que repercute sobre la lengua y que la obliga a tomar y a adoptar modificaciones, ajustes en cortos periodos de tiempo. La incidencia de ese factor puede apreciarse en los usos lingüísticos derivados, por ejemplo, de la influencia de las redes sociales, el uso de las abreviaturas, la proliferación de abreviaturas y de emoticonos, o en los grandes movimientos sociales que están protagonizando los populismos
o los feminismos. Pensemos en la extensión de la duplicación sistemática de género, que siempre ha existido en la lengua, pero que ahora se está intensificando mucho, o en el uso del femenino extensivo, por ejemplo. Las grandes lenguas son más sensibles a esos procesos de aceleración, de cambios rápidos. El factor vulnerabilidad habla de la susceptibilidad del español a recibir influencias externas, pero no es mayor la vulnerabilidad del español que la de otras lenguas del mundo, sobre todo en lo que se refiere a la incidencia del inglés. Nos asustamos de que el español tiene mucha influencia del inglés, pero es que existe influencia del inglés en francés, repasen la prensa francesa, o en alemán, repasen la prensa alemana, o en cualquier otra lengua. En cuanto a la posibilidad de desplazamiento por parte de otra lengua, en el caso del español, que venga otra lengua, el inglés, y nos desplace internacionalmente, la posibilidad es relativamente pequeña, principalmente porque el espacio hispanohablante es bastante compacto al estar situados de forma contigua la mayor parte de los territorios hispanohablantes en el continente americano. Esa concentración de territorios hace que el español sea menos vulnerable a influencias externas. Movilidad. Ha sido una característica de la comunidad hispanohablante a lo largo de la historia. De hecho, el español, en su dimensión internacional, nació con la movilidad. La movilidad hizo posible la difusión de la lengua en un primer periodo, y la movilidad interna y externa es claramente apreciable en la época contemporánea. Hay comunidades hispanohablantes en movimiento en los Estados Unidos, en Europa, dentro de Iberoamérica hay una gran movilidad, cada una con sus respectivas modalidades. La mezcla. La historia de la lengua española es una historia de mezclas y de influencias que han producido distintos tipos de variedades. El mayor número de préstamos que tiene el español, solo hace falta revisar las entradas del diccionario académico, proceden de dos lenguas, del francés y del náhuatl, además de la influencia del árabe y de otras muchas lenguas. Es decir, la propia historia del español es una historia de mezclas. Entre esas mezclas, las más recientes, hay unas que son más recientes y hay otras que son más tradicionales. La capacidad de mezcla del español se aprecia muy claramente, por ejemplo, en el norte de África, o se aprecia muy claramente en los Estados Unidos, pero también se aprecia en el contacto del español o castellano con las lenguas originarias en América. La mezcla sigue siendo una característica internacional del español. Interconectividad. El español es una lengua que permite la conexión por distintos canales entre múltiples agentes, y ese rasgo se aprecia en la importancia que ha adquirido el español en las redes sociales y en la comunicación mediante Internet. Prácticamente en todos los planos está entre las tres más utilizadas de las lenguas del mundo, a mucha distancia del inglés. El inglés es como 10 veces más presente, está 10 veces más presente que cualquier otra lengua, pero el español está a la cabecera de las demás lenguas del mundo. El volumen, además de contenidos en español en Internet, es un volumen creciente que va enriqueciendo la presencia de esta lengua para todo tipo de actividades. Relocalización. El español tiene un valor importante como alternativa identitaria de grupos minoritarios en entornos de conflicto lingüístico. El español no solo es una lengua internacional porque pueda manejarse en los aeropuertos. El español es una lengua que permite la relocalización porque es una lengua que sirve como rasgo de identidad en situaciones de conflicto, por ejemplo, en los Estados Unidos. Para los hispanos en los Estados Unidos es un factor reivindicativo. Para los guineanos en África francófona, que reivindican su personalidad y su tradición hispánica. Para los bereberes en el Magreb. Frente a la francofonía, el Magreb exhibe su relación histórica con el español. O los filipinos en el sudeste asiático, que presumen de ser los hispánicos de toda Asia, en un rincón del mundo que además está dominado por el chino, por el japonés y por el inglés clarísimamente. Es decir, que el español no solo tiene esos valores universales o internacionales, sino que localmente tiene valores identitarios muy potentes, muy poderosos. Y la estandarización, el último de los factores. El español presenta un nivel de estandarización muy desarrollado, muy bien implantado universalmente, beneficiado por una política académica que, sin obviar el pluricentrismo de los usos cultos, fortalece
la coherencia de los criterios normativos. No hay otra lengua que tenga un aparato normativo, digamos, tan cohesionado como el español. Normas tienen todas las lenguas. No todas las lenguas tienen academias, otras tienen institutos, otras tienen centros, otras son ministerios. Siempre hay alguien que regula, siempre. O si no lo hace la prensa o las editoriales, siempre hay alguien que regula. En el mundo hispánico contamos con la red de academias que le dan cohesión y que le dan consenso a las normas que se van aprobando. La extensión de la lengua española y el proceso de internacionalización que lo acompaña no se ha producido ni se está produciendo del mismo modo en todos los países y territorios. Al hablar de un español universal o global, podría darse la impresión de que esta universalidad o de que esta globalidad suponen un uso equivalente o socialmente comparable de la lengua en todos los territorios, pero no es así. El modo en que el español se manifiesta y se emplea en los países hispanohablantes no es comparable al modo en que el español se manifiesta y se emplea en otros territorios del mundo. Y dentro de los países y de los territorios no nativos tampoco es comparable la manera en que se manifiesta, en que se aprende, en que se emplea el español en Asia o en la región Asia-Pacífico, en Sudáfrica o en Australia. En el año 98 tuve la suerte de colaborar con Jaime Otero para publicar un trabajo titulado Demografía de la lengua española, en el que hacíamos un recuento de los hablantes de español en los países hispanohablantes, cuyo resultado se comparaba con el conjunto de hablantes de inglés y de francés en el mundo. En ese análisis se partía del concepto de grupo de lengua materna, que era un concepto nacido en Francia, sobre lengua materna, definido como el conjunto de hablantes que comparten una lengua materna determinada. Así se venía entendiendo desde que el concepto fuera propuesto por Uriel Weinreich. Sin embargo, advertimos en aquella época que los especialistas en psicolingüística y en sociología del lenguaje no manejan un criterio uniforme a la hora de interpretar y definir lo que es una lengua materna. De hecho, muchos hablantes que son bilingües o trilingües realmente tienen dificultades para saber cuál es realmente su primera lengua. Muchos no lo saben o no les importa, porque resulta muy difícil de identificar y de localizar. Como digo, el escollo está muy ligado a la definición del propio concepto y a la caracterización del hablante bilingüe, dado que las definiciones de bilingüismo son tan variadas que podrían ir desde el lado más estricto, el lado en que solo es bilingüe quien domina en un grado elevado dos lenguas, o al grado más laxo, en el cual el conocimiento mínimo de otra lengua ya permite a muchos ser considerados como bilingües. Los españoles, por ejemplo, no nos consideramos bilingües porque consideramos que en general que no hablamos bien otra lengua, aunque nos manejemos en ella. En Estados Unidos ocurre lo contrario, saben 4 palabras y enseguida dicen, sí, yo soy bilingüe. Hay una percepción muy laxa, ¿no?, de hasta qué punto se dominan las lenguas. A la hora de analizar las comunidades y los hablantes, ha sido muy importante la contribución que se ha hecho desde la demografía de las lenguas o desde la demolingüística. El estudio cuantitativo de las lenguas internacionales enseguida deja en evidencia el alcance limitado del concepto de grupo de lengua materna, que es el que se manejaba en francés, no solo por esas dificultades que he mencionado hace un momento, sino porque no da cabida a otras posibilidades de conocimiento de las lenguas. Si solo contamos los que son hablantes de lengua materna, ¿dónde quedan los que son hablantes de español pero no la tienen como materna? ¿Dónde quedan las personas que están aprendiendo una lengua? ¿Dónde quedan aquellos cuyos padres sí son nativos y ellos son también nativos pero no la hablan como sus padres? Hay un amplio abanico de posibilidades de hablantes de una lengua que si se maneja solo el concepto de lengua materna quedarían totalmente excluidos. Por eso hemos propuesto una reformulación de la manera de entender las comunidades y los hablantes que permita tener una visión más amplia de lo que es una comunidad lingüística. Y en este sentido convendría recordar. Se ve mal, pero espero que se vea lo suficiente, por eso el cuadro original, por eso está mal escaneado. Esta propuesta la hizo Bryce Cajru en el año 88 y luego renovada en el año 2001.
Y a la hora de hablar del inglés como lengua internacional distinguía tres círculos. Un círculo interior, un círculo medio y un círculo de expansión. Había países que pertenecen al círculo interior, países que pertenecen al círculo exterior y países que pertenecen al círculo de extensión. Fíjense que hablo de países, es el concepto clave. Entre los que pertenecen al círculo interior están los Estados Unidos, por supuesto, está Australia, Nueva Zelanda, Canadá, el Reino Unido. Entre los del círculo exterior estarían países como Nigeria, como Ghana, como Filipinas, como Singapur o como Sri Lanka. En el círculo de la expansión estarían China, Egipto, Indonesia, Japón, Corea y otros muchos países. Por eso en conjunto el inglés tiene más de 1.000 millones de hablantes, porque se tienen en cuenta esos tres círculos. Pero la cuestión está en que se toma como base el concepto de país. Y lo bueno de las lenguas es que no se ajustan a los países. Las lenguas no responden a fronteras políticas, responden a otro tipo. Y uno puede encontrar hablantes nativos en esos países, pero puede encontrar también hablantes nativos de una lengua en otros muchos rincones del mundo. Luego, la manera de analizarlo a través del concepto de país tiene, no voy a decir que no sirva, porque los países siguen siendo como referencia para todo tipo de análisis, pero tiene serias deficiencias. Por eso propusimos a partir sobre todo de 2006, propusimos una nueva forma de interpretar los recuentos que prescindiera relativamente de los países, es decir, que pusieran en el foco no los países, sino el tipo de hablante y el tipo de dominio de la lengua. Tipo de hablante en el sentido de hablante nativo, hablante con competencia limitada o hablante aprendiz en distinto grado de una lengua. Es decir, el dominio que sea en un distinto grado, siempre buscando hablantes que sean capaces de comunicarse en español. Y cuando hablamos de hablantes de dominio nativo, no nos referimos solo a los que tengan la lengua como lengua materna, sino a aquellos que se mueven en comunidades nativas y son considerados comunicativamente como unos nativos más, aunque tengan acento, pero llevan tantos años viviendo en el país que prácticamente interactúan como si fueran un nativo más y su conocimiento es perfectamente equiparable al de un nativo. De hecho, si muchos nativos se presentaran a los exámenes de nivel de español, por ejemplo, no podrían superar la prueba cuando sí la superan muchos extranjeros. Es decir, que estamos hablando de conceptos que tienen también sus vueltas. Eso nos lleva a esta otra propuesta, que tiene en el círculo interior al grupo de dominio nativo, hablantes que la dominan la lengua como lengua nativa, sean bilingües o no, la tengan como materna o no, pero que funcionalmente son equiparables a un nativo, hablantes con competencia limitada no porque tengan una peor competencia, sino porque sus habilidades para el desarrollo social, para su función dentro de una sociedad, por los temas que tratan, por el tipo de interlocutores con los cuales pueden interactuar, son más limitados que en el caso de los nativos. Pongamos, por ejemplo, los profesionales que simplemente aprenden una lengua para hacer una comunicación en un congreso. Muy a menudo esos profesionales que hacen la comunicación en inglés, por ejemplo, luego no son capaces de interactuar jocosamente en la cena del congreso, porque su inglés no da para tanto. Sería un hablante con competencia limitada. Y el grupo externo sería el de la gente que está aprendiendo, que ha aprendido la lengua en muy distintos niveles. Esto nos permite practicar una demolingüística a nivel mundial. Por supuesto, hay que hacer caso a los países, porque las fuentes de las cuales se obtiene la información proceden de los países. Normalmente las fuentes para hacer estos recuentos son los censos, los registros y las encuestas específicas sobre lengua. Y normalmente se hacen referidas a países o a regiones de países, con toda la limitación metodológica que ello supone, pero los datos son los que son. Ojalá, ojalá, no hace falta, tuviéramos en nuestra identidad nuestro nivel de conocimiento de la lengua, pero como tampoco es estable, porque las lenguas se olvidan o las lenguas se reaprenden, esa etiqueta inicial podría no servir de nada al cabo de un lustro. Por lo tanto, el concepto es mucho más laxo. Pero vamos a terminar ya. La internacionalización del español ha sido un proceso largo, un proceso complejo, cuyo análisis puede abordarse desde muy distintas perspectivas. La Constitución de las Naciones Hispanoamericanas hizo realidad la internacionalización del español como lengua nativa y lo hizo, curiosamente,
tras su difusión como lengua extranjera primero en la Europa de los siglos XVI y XVII. Pero era una lengua que servía para presumir en los banquetes, para bailar, para la corte, como el francés en Rusia, como otras lenguas que solo sirven para ciertas élites, pero no como lengua de comunicación popular. Solo a partir de las independencias esa internacionalización se hizo efectiva. Más recientemente, la internacionalización ha obedecido a un proceso de aceptación o de adopción del español como lengua segunda, mayoritariamente en países cercanos, afines o conectados de algún modo al mundo, al espacio hispanohablante, como Brasil, donde el número de hablantes de español es enorme, como Belice, como el norte de África, como los Estados Unidos. El panorama de la internacionalización del español se completa con el interés que la lengua y la cultura hispánicas despiertan en territorios de todos los continentes, sobre todo por considerar el español como una lengua útil transnacionalmente para el comercio, para el turismo, o como una lengua muy atractiva culturalmente. Piensen en la música, piensen en la literatura, piensen en la gastronomía, por ejemplo, en muchos otros ámbitos. La difusión internacional del español como lengua global, franca, universal, nodal, elijan la etiqueta que quieran, si es que quieren, se ha apoyado ciertamente en factores históricos de imposición, como las invasiones, la colonización económica, la colonización religiosa, o como las migraciones forzadas en el siglo XX por razones económicas hacia los Estados Unidos, hacia Europa, hacia Australia. Eso fue un factor de difusión. Es cierto, pero desde las últimas décadas del siglo XX, esa internacionalización se ha ido apoyando también en factores no impositivos, como el prestigio cultural en sus más diversos sentidos, el valor instrumental del español como lengua extranjera, la intensificación de los contactos y la movilidad de la población, factores todos ellos derivados de la globalización, especialmente a partir de los años 80. De este modo, según la distinción establecida por Katrin Bullard, que es una de las expertas en ideologías lingüísticas, se ha ido pasando del predominio de una ideología de la autenticidad que hacía prevalecer la visión romántica de un universo cultural hispanohablante donde todo el mundo habla español, todo el mundo adora a Cervantes, una especie de autenticidad, como digo, romántica especial. Se ha ido pasando a una ideología que Bullard denomina del anonimato, por la que el español se ha ido difundiendo internacionalmente por la demanda de las naciones que han querido incorporarlo de un modo o de otro, y desde una visión cosmopolita más acorde con las tendencias globales imperantes, no necesariamente por una imposición violenta. Lo interesante es que esta ideología del anonimato no es incompatible con una ideología de la autenticidad, pero no entendida como una visión universal del español, sino entendida como la posibilidad de que el español sea un rasgo de identidad de cada pueblo. Cada pueblo nos sentimos identificados y orgullosos de nuestra propia variedad, como nos sentimos orgullosos de nuestra propia lengua, y nadie nos va a hacer cambiar, porque forma parte de nosotros mismos. Por muy raras que sean nuestras zetas de los españoles, las que estoy utilizando aquí, por muy raras que sean algunas de las palabras que utilizamos, los españoles no vamos a renunciar a nuestra forma, como los chilenos no van a renunciar a ciertos rasgos de su español chileno. Eso responde a una ideología de autenticidad, y el español permite eso también, no solo la comunicación para el comercio o para el turismo. El actual panorama idiomático internacional nos presenta una lengua inglesa en situación de predominio, es innegable, y en una dimensión, una dinámica de crecimiento universal. En el caso del español y el inglés, las lenguas se apoyan, en los dos casos, sobre comunidades culturales originadas en procesos de descolonización, le pasó al inglés, le pasó al español, con una gran capacidad de penetración cultural, le pasa al inglés muy evidentemente, pero también le pasa al español, que en el caso del español viene reforzada por una estandarización muy sólida, muy coherente, perfectible como todas, pero de las más coherentes que hay, así como por una tradición didáctica que facilita y motiva el aprendizaje de la lengua como lengua extranjera. Y a ello se une una creciente percepción de la utilidad internacional que tiene la lengua, tanto de las propias lenguas como de las culturas que se expresan en español.
los analistas internacionales coinciden en presentar el inglés como una lengua hipercentral, sobre la que pivota todo el mundo en ese ordenamiento idiomático internacional, y el español como una lengua supercentral en un nivel inferior a la altura del chino, en lo que tiene que ver con su capacidad de influencia sobre territorios de cierta región del mundo. Pero, a pesar de esa diferencia de estatus entre el inglés y el español, tanto la comunidad anglohablante como la comunidad hispanohablante tienen una responsabilidad en su modo de presentarse al mundo, ya que sus acciones tienen repercusiones en amplios espacios ecolingüísticos. De acuerdo con ello, ambas lenguas ocuparían ciertas posiciones con cierto paralelismo. David Graddle, que es uno de los grandes expertos en el inglés como lengua internacional, llegó a proponer asociaciones o alianzas entre comunidades lingüísticas, entre distintos pares de comunidades, y propuso la alianza, el contacto, el hermanamiento, el acercamiento entre el inglés y español como una de las alianzas con mayor protagonismo en el mundo actual. Para la difusión internacional del español, esa difusión no pasa solamente por asociarse con el inglés, pasa por responder adecuadamente ante la globalización, en términos de actualización tecnológica y de acomodación a una presencia transnacional, real y virtual, consintiendo la flexibilización y coinetización de sus formas, favoreciendo el uso en todos los ámbitos, incluido el ámbito científico-tecnológico, aceptando responsabilidades derivadas de su riqueza cultural. Hay una frase muy culta de Spider-Man que decía: un gran poder supone una gran responsabilidad. Pues eso es lo que se aplica directamente al español. Ya Marco Aurelio decía algo parecido, pero bueno, ahora, como todo el mundo cita el cine en vez de la literatura, pues no voy a ser menos. Es una responsabilidad tener esa capacidad de alcance desde el punto de vista cultural. Mejorar la educación es una responsabilidad de los países que manejan el español. Mejorar la calidad en el contenido y la forma de los medios de comunicación es una responsabilidad de los hablantes de español. Y por qué no transmitiendo también una imagen de ejemplaridad política, de honradez, que también se puede expresar a través de la lengua. En todos esos campos se juega realmente el futuro de la internacionalización de la lengua española. Y esperemos que ese futuro nos sonría a todos. Humberto, gracias por tus enseñanzas. Muchas gracias.